Del presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, profesor Gregorio Santos, a quien le agradecemos por habernos recibido a la prensa regional de Piura. Profesor, vamos a hacer una entrevista muy sincera, muy cordial, con respecto al trabajo, la fortaleza y con respecto pues a la defensa férrea que usted ha manifestado siempre en defensa del medio ambiente. Tanto se dijo, tanto se habló, tanto se propuso sobre este proyecto Conga, pero usted salió frente de los poderosos a decir que este proyecto no va. ¿Cómo se siente ahora después de haber conseguido este objetivo? Bueno, saludar a la prensa piurana. Hemos obtenido, creo, una gran lección en el país para todos los peruanos. Es de saber discutir, de saber revisar cuando hay que hacerlo, los grandes proyectos que la patria ha venido reclamando, y cuando se nos pintan que son tan extraordinarios, mirarlos por todos los ángulos si realmente lo son o tienen algunas falencias y al final terminen afectando el interés nacional, la población en su conjunto. Y hemos visto que este caso Conga permitió al país iniciar un gran debate nacional sobre el modelo de desarrollo en el Perú y las enormes falencias de este modelo primario exportador minero extractivo y también las complicidades de ciertos sectores del país con el gran capital que impedía que se quite esa cortina grande que se le pone a veces a la sociedad en su conjunto. Hoy se ha abierto un enorme debate de que si el extractivismo en sí genera un desarrollo sostenible o si el crecimiento económico es suficiente para resolver las brechas sociales, y creo que nos sentimos, desde ese punto de vista nos sentimos, yo diría, más comprometidos con el Perú, más comprometidos con las regiones, de que no pueden imponerse proyectos sin la debida consulta, sin el debido debate técnico profesional y sin la debida participación de todos sus niveles de gobierno y fundamentalmente los más perjudicados, que son las comunidades aledañas o los lugares donde se desarrollan estos proyectos. Hay quienes dicen de que usted es opositor a la inversión privada. ¿Es cierto esto, profesor? No. Nosotros partimos siempre de la premisa que un país, un Estado con enormes potencialidades en recursos humanos y recursos naturales, tiene que ver la forma como hace uso de ellos. El gran fondo del tema es en qué condiciones se utiliza estos recursos o se los explota. En el Perú hace muchos años que no hay inversión productiva, hay una inversión, entre comillas, mal llamada inversión, que al final se convierte en saqueo, porque no se mira el interés nacional, no está en función de grandes proyectos nacionales, sino está en función de la gran ganancia, no solo de los monopolios de las transnacionales, sino también en cómo los países propietarios de estos capitales resuelven sus grandes crisis. Y ahí viene nuestro cuestionamiento. Yo creo que las regiones necesitamos inversión, es cierto, pero inversión integral. La inversión no creo que parta solo de que le entreguemos los fosfatos a una empresa y se lleve los fosfatos hacia el Brasil, o le entreguemos el petróleo a una empresa y se los lleve y les permita a ellos desarrollar mucha más su tecnología y nos lo devuelvan en productos transformados. Yo creo que una inversión en un país consiste en mirar de manera integral, que así como se genera ingresos de capital, se genera transferencia tecnológica, se genera transferencia científica y además se genera un mercado interno y una fuerza poderosa, intelectual, científica, técnica interna del país, que al final cuando se largue o cuando se vaya el capital quede como recurso estratégico del país. Y entonces aquí hay solo una parte. La primera parte es la extracción del recurso, el traslado del recurso, pero no hay la etapa más importante, el proceso económico, que es la inversión en tecnología de punta, en transformación, en inclusión
de mano de obra calificada, que al final es la que te da competitividad a nivel nacional e internacional, y entonces tú sigues siendo un país que tu nivel de trabajador no es competitivo, no tiene las capacidades y nunca la van a tener porque nunca se instala, nunca se tiene la capacidad industrial instalada. Y ahí es la crítica grande, que en el país no hay una inversión realmente productiva, que encadene diversos sectores de la economía, y es por eso que aquí en Cajamarca se conoce con la tesis que la riqueza se va y la pobreza se queda, que no hay reinversión en Cajamarca, que la mayor cantidad de capitales se fuga, y cuando hay una crisis, inmediatamente las empresas sacan sus dineros y los llevan a otros lugares más seguros. Entonces se convierte en un país donde el capital genera más capital y luego se fuga. Creo que ha llegado la hora de plantear la inversión en su verdadera dimensión, en un concepto de inversión, de que corramos juntos los riesgos y juntos los éxitos, de que haya la transferencia tecnológica suficiente y haya también para el Perú las ganancias netas propias que le permitan al país no crecer a estos ritmos, sino crecer a los ritmos que realmente resuelvan las brechas sociales. Evidentemente que Cajamarca es una región muy rica, se ha demostrado con estos yacimientos y estos recursos metálicos, pero vemos de que hay pobreza, hay mucha pobreza, no vemos un desarrollo sostenido de parte de esta región. ¿Qué pasa, presidente regional? Tenemos aquí a una empresa de Yanacocha que sigue explotando este recurso, este mineral. No llegan los recursos convenidos, o no llegan los recursos que le corresponden a Cajamarca para poder ejecutar, implementar obras necesarias para que la población pueda usufructuarlas. Mira, todo eso tiene un fondo, y el fondo tiene que ver con la firma de los contratos que se hicieron en la época del gobierno de Fujimori con el aval de Montesinos. Se le entregaron el yacimiento aurífero de Yanacocha a esta empresa Newmont, asociada al Grupo Benavides y al Banco Mundial. Se les entregó y se les dio enormes privilegios tributarios. Esos privilegios tributarios iban desde la estabilidad tributaria, donde el Estado peruano, si el oro subía de precio, el Estado peruano no podía aumentar la tributación de esta empresa. Y aprovechando esta legislación entreguista, la minera Yanacocha, a pesar que hubo un pronunciamiento del Tribunal Constitucional del pago de regalías, Yanacocha no pagó regalías y no paga, ha explotado todos estos recursos en esas condiciones de privilegios. Entonces lo que ha dejado son migajas, y el país ha sido engañado de que hay un canon minero. En la minería, el canon minero es la más grande estafa que se puede haber producido en los últimos 20 años, porque no existe el tal canon minero como un tributo especial. Lo que existe es el impuesto a la distribución del impuesto a la renta, que les llaman canon. Y en la comparación de estos 20 años de actividad Yanacocha, Cajamarca ha recibido aproximadamente 2.800 millones de soles en 20 años, y los gobiernos regionales solo lograron recibir a partir del año 2002 adelante, porque del año 93, 94 al 2002 el fujimorismo manejó el llamado canon a su antojo, porque no existían gobiernos regionales, existían los llamados CETAR, el CETAR Piura, el CETAR Tumbes, CETAR Cajamarca. Es el 2002, con la caída de Fujimori, que el gobierno regional o los presidentes regionales vuelven a ser electos por voluntad popular. En esos, desde el 94 al 2002, fueron pequeños recursos que llegaron como canon a los municipios, y se les quitó la otra contribución que significaba el IGB, los impuestos generales que existían, no llegaron a estas provincias, y solo se les dijo, como tienen canon, se quedan con el canon. Y ese poco dinero de canon permitió que los municipios lo que hicieron fue construir sus locales institucionales, algunas obras de saneamiento, pero el gran problema estratégico del desarrollo sostenible, de la economía dinámica, se quedó estancada. ¿Y cuáles eran esos dos ejes estratégicos? Era la infraestructura vial y la infraestructura de electricidad, que terminamos en el penúltimo lugar en estos 20 años de actividad minera
en infraestructura vial, en infraestructura de electricidad, y que recién en estos últimos 2-3 años vamos a superar la media nacional con el último programa de electrificación que este gobierno nuestro ha implementado. Nosotros, como gobierno regional, solo hemos recibido en estos últimos 8 años, 2002, 2006, 2006, 2010, un promedio de 600 millones por canon. Si revisan los datos estadísticos de cuánto fue la ganancia de Newmont y Yanacocha con los Benavides y el Banco Mundial, creo que superan los 12.000 millones de soles en ganancias netas, y solo esos 2.600 millones para la región, que no logró resolver el tema de la infraestructura y carreteras, y todavía no ha resuelto el tema de la interconexión eléctrica, y sin mencionar el tema de la infraestructura de salud y educación. Pero consideramos que no puede haber desarrollo económico productivo si no tenemos carreteras, líneas de interconexión. No puede haber modelo de desarrollo alternativo, transformador, si no tiene electricidad, y electricidad industrial. Estos son los temas que Yanacocha no miró. Se dedicó a que la convivencia con las comunidades vaya mediante el regalo, a que hagan una buena fiesta patronal, a que hayan en ciertos lugares losas deportivas, a contentar a la gente con una infraestructura pequeña y una escuelita. Y aquí, si usted se da la vuelta por el Gran Campañac, donde están todos los incas, hay una enorme torre, un enorme coliseo que parece un coliseo romano. Pero ¿cuánto de agua y desagüe resuelve eso? ¿Cuánto cierra brechas sociales en riego mejorado para la agricultura ganadera, una potencialidad enorme que el censo agropecuario nos deja? Nada. ¿Por qué? Porque la proyección o el proyecto extractivo no mira actividades conexas como la agricultura que se vayan articulando de manera sostenible cuando el proyecto 20 años después se haya ido. Yo le preguntaría a los neoliberales de Yanacocha, ¿cuál es el proyecto sostenible que dejan Yanacocha después que cierren estos 20 años? Porque si ahora ha caído Cajamarca en la producción de oro, es porque Yanacocha entró en la etapa de cierre. Y por ejemplo, cuando le hemos exigido proyectos alternativos de envergadura, lo que ha dicho es que la legislación no se lo permite. Entonces, resumen, no salimos en estos 20 años. El ofrecimiento fue, dejen que trabaje Yanacocha estos 20 años cajamarquinos. Lo dejan y en 20 años han salido de la pobreza y todos serán felices y todos serán ricos millonarios. Han pasado los 20 años y ahora nos dicen, no, espérese todavía, tiene que ser 20 años más, dejen Conga. Se desaparecieron centenares de lagunas ya. Y ahora nos dicen, no, no ha sido suficiente, hay que darle 20 años más con Conga, 20 años más con la Zanja, 20 años más con la Granja, 20 años más con Anglo American en Michiquillay, o con Galeno en la parte alta de la Encañada, o la ampliación del Ámaro en determinadas zonas, que nos llevarían a tener, según ellos, solo en Cajamarca, unos 10.000 millones de dólares en inversiones en esta región. Y entonces, en extractivismo, y nosotros decimos, con estas leyes, con esta forma tributaria, con este trato, con esta visión, lo único que vamos a conseguir es una repetición de otro Cerro de Pasco, donde los de los mineros o las empresas mineras del mundo no podrán hacer jamás una convención minera. Yo hubiese deseado que la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo hagan la convención minera en Cerro de Pasco, para que puedan ver la enorme brecha ambiental y la deuda ambiental que han dejado. Entonces, ¿por qué no se originó el llamado desarrollo? ¿Por qué no encontramos la prosperidad en Cajamarca? ¿Por qué no superamos las brechas grandes de pobreza? Porque el modelo, el diseño, la legislación es de saqueo, es de llevarse todo en camiones y la gente mira. Es que el empresario regional no participa del trabajo de movimiento de suelos. Son los grandes consorcios internacionales y grupos de poder nacionales los que entran, ingresan a estos trabajos, y el hombre pequeño, empresario de la camioneta pequeña, de la 4x4, solo se convierte en una persona tercerizada que recoge las migajas que las grandes transnacionales se llevan de todos estos grandes proyectos. Cajamarca cifró sus esperanzas en el presidente Ollanta Humala. Con sus votos el presidente pudo salir airoso. ¿Usted está decepcionado de la política del presidente Humala? Estamos
completamente decepcionados de la conducta, de la personalidad, de la ética del señor Ollanta Humala Tasso, del ciudadano Ollanta Humala Tasso, que lo apoyamos porque inscribió un programa en el Jurado Nacional de Elecciones. Ese programa se llama, y está allí hasta ahora, el programa de la gran transformación, que partía del cambio de una constitución renovada, de un nuevo contrato y una nueva reformulación para el desarrollo nacional del país. Él traicionó esa propuesta y nos engatusó en cierto momento con la llamada hoja de ruta, que no la vamos a encontrar en ningún documento del gobierno central ni en la página del Jurado Nacional de Elecciones. Por esa decisión va al término de señalarle que debe establecerse en una nueva constitución el delito de estafa electoral, porque mentirle al elector que el programa de gobierno era tal y luego negarse y llevar adelante el programa de Kuczynski, de Keiko, de García y de Fujimori, que lo dejó, resulta siendo una gran estafa, lo cual nosotros en nuestra oficina se lo dijimos que apostamos porque ahí llevaba el programa de la gran transformación y porque no queríamos de manera personal absolutamente nada, sino que queríamos el cambio realmente de las estructuras del país. Completamente decepcionado. Recientemente se ha designado a un nuevo premier, al presidente regional César Valdivieso. Es su amigo suyo, ¿no? ¿Mejorarán las relaciones con el gobierno, señor Santos? Mira, lo que ha ocurrido en estas últimas semanas solo es el cambio de un primer ministro con el gabinete completo. Es como si a la selección peruana le pusieran de entrenador un nuevo entrenador en reemplazo de Marcarián, pero con los mismos jugadores. Aquí estamos casi igual, Villanueva con la misma gente. Y no va a mejorar las relaciones mientras no se cambie el gabinete, porque ahí hay personajes que han declarado a Cajamarca, le han declarado la guerra. Es el ministro de Defensa, es el ministro del Interior, es el ministro Cornejo, es el ministro Merino, lo que han servido fundamentalmente el ministro Merino, el ministro Cornejo, de voceros directos de la empresa Yanacocha. Se han convertido en sus promotores como agentes o relacionistas públicos. Ahí están sus declaraciones de ser ellos los que dijeron que Conga va sí o sí y que ya está yendo, y entonces han terminado diciéndonos de todo y han destruido la relación gobierno regional y gobierno local en Cajamarca, y han destruido la relación ejecutivo y gobierno regional de Cajamarca, cerrándonos las puertas o dándonos con las puertas en la cara en cada ministerio, tan solo porque nosotros les hemos exigido sean coherentes con el plan de gobierno y con las propuestas que hicieron en la campaña electoral y que el presidente Humala hizo en Cajamarca. Ese es el costo que pagamos. El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, a quien conocemos, y podríamos desearle lo mejor, pero en política los buenos deseos no se cuentan. La política se mueve con estrategias, se mueve con tácticas y se mueve bajo un mecanismo tan diferente de la vida humana, que es la correlación de fuerzas. ¿Cuál es tu nivel de representación política? ¿Cuál es tu nivel social de contención para que puedas decir esta población demanda tal cosa y tengo el respaldo? El presidente César Villanueva tiene en este momento el enorme reto de zanjar una posición donde el primer ministro dirige las políticas, y no porque lo diga la CONFIEP, no porque lo diga el Grupo del Comercio, que es una cuestión mediática, sino porque hay documentos en el país que rigen la economía y que han ganado las elecciones. Es el programa de la gran transformación. Si no pueden entrar ahí, no quiere, porque no se lo van a dejar, son las políticas del acuerdo nacional. Y también está el plan bicentenario hacia el 2021, con metas, con políticas. Entonces tiene instrumentos, pero lo que estamos notando
es que quieren arrastrar al presidente del Consejo de Ministros y a quien vaya a que el problema más grande es la seguridad ciudadana. Sí lo es, pero no es la solución comprando helicópteros, pero no es la solución comprando lo que ellos llaman patrulleros inteligentes. Lo que se quiere aquí que se conviertan en inteligentes es el gran aparato burocrático del Ministerio del Interior y que se rinda cuentas a dónde están yendo los presupuestos de la inteligencia pública nacional, que son presupuestos millonarios. Entonces, el primer ministro, en este momento designado, tiene un enorme reto. Posición respecto a la conducción del país, tener equipo de ministros que vayan junto con él y una real alianza con los gobiernos regionales y locales para que se defienda la autonomía de los gobiernos regionales y se defienda también la designación de presupuestos con equidad y sin venganzas político-partidarias. Por otro lado, señor presidente de Cajamarca, el señor Javier Atkins es el presidente de la Asamblea Nacional de Presidentes de los Gobiernos Regionales del Perú. ¿En qué se beneficia esto? Cajamarca, por ejemplo, ¿en qué se beneficia? Mira, no hemos conseguido como Asamblea de Gobiernos Regionales ser la institución de contrapeso entre el Ejecutivo, el Legislativo y los gobiernos regionales. El gobierno central mira a los gobiernos regionales como lo ha mirado Toledo, como lo ha mirado García y como lo está mirando Humala, como aliados o sometidos políticamente al centralismo capitalino. Y muchos presidentes más se comportan como ayayeros que como verdaderos presidentes regionales. Más se comportan como operadores del gobierno central antes de defensores de la regionalización y de sus recursos naturales. Yo no puedo permitir que Lima decida sobre la minería de espaldas al gobierno regional. Y por eso me dicen antiminero, porque no les permitimos que continúen haciendo lo que les da la gana. Yo creo que un gobierno regional en Piura requiere también no dejar que sigan haciendo lo que les da la gana con Petro Perú, con la refinería de Talara, con los fosfatos de Bayobar, con la pesca artesanal y la pesca industrial, con el mar de Grao y con los proyectos de Alto Piura y el Bajo Piura y fundamentalmente con las tierras de Piura, con la producción donde se encuentran las tierras más fértiles del Perú y del mundo. De tal manera que yo veo que los gobiernos regionales o los movimientos regionales o los partidos políticos todavía no entienden cuál es el rol de un gobierno regional y se comportan como si fueran un ministro más, un gerente más, que como gerente lo único que espera es que les den recursos, ejecuten una obra y ojalá les caiga la reelección y ojalá ganen adeptos y se mantengan en el cargo. Yo creo que este modelo de regionalización ha fracasado, este modelo de concepción de los presidentes regionales no es el correcto para el país y se requiere cambios y se requiere liderazgos regionales que ejerzan en función de los intereses territoriales de la región y de los corredores económicos fronterizos y de los corredores económicos del norte o transcontinentales como son el tema de ser Cajamarca, Amazonas, San Martín, Piura, Tumbes, La Libertad, regiones casi transoceánicas, porque no podemos negar que de Piura parte la carretera de integración con el Brasil, de la cual Cajamarca tiene parte participativa muy fuerte, con Amazonas y San Martín hasta Churimaguas. Entonces, todas estas cosas creo que requieren una reflexión que los presidentes de la Asamblea de los Gobiernos Regionales utilizan el cargo como un medio para llegar con más facilidad al Ejecutivo y poder de una u otra manera conseguir relaciones. Y ahora vemos a un expresidente, primero como Yehude, que fue primer ministro, a un expresidente o un presidente como nuestro amigo Villanueva, que llega a ser primer ministro. Y no sería nada raro que de repente le tiren el ente a otro expresidente de los gobiernos regionales por ahí. Pero creo que por esos cargos, por el camino no estamos nosotros, sino está por cómo mejoramos la descentralización real, efectiva, fiscal hacia los gobiernos regionales. Don Gregorio Santos, presidente del Gobierno Regional de Cajamarca. Voy a girar un poquito, o voy a virar la entrevista. Ahora voy a conversar un poco sobre su movimiento de afirmación social más. Se está en un proceso de recolección de firmas. ¿Se culminará, se podrá inscribir ante el Jurado Nacional de Elecciones? Mira, es una tarea complicada, pero espero conseguirla hasta marzo del 2014, la recolección de firmas.
estamos llamando a los sectores comprometidos con el interés del país, no necesariamente que tengan ideología de tal o cual tendencia, sino que seamos capaces de recoger el pensamiento patriota de Miguel Grau, de Bolognesi, de Velasco, que tengan ese sentimiento de que el país es más grande que sus problemas, como decía Basadre. Y entonces ahí estamos aglutinando a las fuerzas políticas y hemos construido el MAS regional en Piura, en varios lugares del país, y ahí, aquí mi reconocimiento realmente a los piuranos, donde me siento familiar en muchos lugares de Piura, por mis familias que están allí, de mis ancestros. Entonces, estamos construyendo este gran movimiento que le hemos llamado MAS, movimiento de afirmación social, porque consideramos que no va a haber éxito en un país que no afirme su política, su presencia en las organizaciones sociales. La seguridad ciudadana es un proyecto de solución colectiva, de colectivos sociales, y afirmarse en la sociedad para ser solidarios y no indiferentes ante cualquier hecho delincuencial es una de las cosas que tenemos que trabajarlas intensamente. Entonces, estamos trabajando. Yo espero conseguir las firmas, inscribirnos y participar en Piura, en Chiclayo, en Tumbes, en todo el Perú. Dios quiera que lo consigamos. Si no, será en algunas regiones donde logremos consolidar, pero ir generando la corriente que el 2016 nos permita tener una bancada congresal importante, mayoritaria, para poder cambiar la Constitución, para cambiar las leyes y devolverle los recursos naturales a las regiones y devolverle la tributación a las regiones y con ello también construir un país más integrado. ¿Por qué quiere ser presidente nacional de todos los peruanos? ¿Está en capacidad usted de gobernar el país? Mira, hasta ahora la gran propuesta y la gran tarea de dirigir el país está sobre la mesa como agenda. Y esta gran tarea de recorrer y conocer el país es parte de la reafirmación y parte de la formación de un liderazgo nacional. Todos los seres humanos no vamos a poder tener el completo manejo de los temas de la economía, de la ciencia, de la tecnología, de todo el país, pero se requiere conformar grandes equipos de profesionales que están esperando en las regiones. Nosotros tenemos el convencimiento de que estamos en condiciones de conducir un gran movimiento nacional, un gran movimiento regional, y que estamos convencidos de que se necesita coraje, que necesita convicciones, se necesita programa, proyecto de país y se necesita trabajo de gerencia, pero también de dirección para aglutinar a todo lo que queremos cambiar esta nación, esta patria. Y ahí veo que contamos con enormes potencialidades que están distribuidas en diferentes puntos en el anonimato en la patria, y juntándolos podemos ser un gran equipo que podría dirigir el país a la gran transformación de la patria, pero también a la felicidad, también a la tranquilidad, a la seguridad, y que haya una inclusión productiva mayor de todos los peruanos y peruanas que tanto estamos durante estos años anhelando cambios profundos en las estructuras del Estado. Políticamente, ¿cómo se define usted? Yo soy un hombre definido de izquierda, soy un mariateguista, soy un seguidor de Basadre, soy un seguidor de Arguedas, en el tema de la literatura un seguidor de Vallejo, pero también soy un amante a la modernidad, a la ciencia, a la tecnología, y considero que un derecho universal que se está exigiendo en el mundo ahora es el derecho a la participación democrática del conocimiento humano, y participo o comparto la idea de que todo lo que en la historia nuestros grandes estrategas, los grandes de la geopolítica nacional nos han dicho que para desarrollar el país hay que incluirlo en regiones, tanto transversalmente como por cuencas, pero que requiere una gran inversión en tecnología. Y si tenemos ahora telefonía con Claro, con Nextel, con Telefónica, consideramos que tenemos que pasar una etapa de que el conocimiento sea parte de un derecho humano, y que en escuelas, hospitales, universidades, comisarías, centros de salud, haya el internet, esté la banda ancha, la fibra óptica, para atender la comunicación en tiempo real.
porque ahora ya no se van a implementar bibliotecas con toneladas de papel, sino las bibliotecas ahora son virtuales, están allá en la nube, solo necesitas un dispositivo, un almacenador de almacenamiento de memoria, una memoria para almacenar conocimientos o almacenar información, y tendrías todas las bibliotecas del mundo. Ese derecho humano es ahora también parte de la conquista de la felicidad, parte de la conquista de la realización intelectual y profesional de los ciudadanos, y eso tenemos que conquistarlo, y eso pasa porque se revisen estos contratos con Telefónica, con Claro, con Nextel, para ponerlos al servicio de todos los hijos de nuestros campesinos, del obrero, del taxista, del que está abajo, que no puede ahora tener acceso a una laptop y mucho más al internet en tiempo real, y que es ahora una gran necesidad si queremos ligarnos al mundo del conocimiento. Entonces me defino como un hombre de izquierda que quiere la transformación moderna del Perú, que quiere incluir ciencia y tecnología al servicio del hombre, y que la ciencia y la tecnología permita proteger la naturaleza, vivir en convivencia con esta naturaleza, y y convertir al país en la reserva más grande de alimentos para la humanidad, con la Amazonía, con un centro farmacológico más grande del mundo, con la biodiversidad, y con las tierras que tenemos, los alimentos más ecológicos que podríamos producir en un mundo que tiene obesos desnutridos, y un mundo que tiene grandes problemas en los valores por el consumismo desmedido. Creo que son lo que nosotros estamos en este momento batallando en el campo de las ideas, cuando los grandes grupos mediáticos del Perú pintan que ya no hay que cuestionar, y lo que hay que es someternos nada más a la gran propaganda comercial y consumista, que está arruinando la salud y está arruinando la salud mental de la población. Con un hipotético gobierno de más, ¿cómo sería el Perú? Un Perú profundamente democrático. Democrático, unido por un gran proyecto nacional de país, que se ha ido generando ya a partir del acuerdo nacional mismo, a partir de los planes de desarrollo de las regiones, que no serán documentos perfectos, pero que están ya diseñadas. Un país integrado. Ese país democrático que no incluye solo la democracia de los 4 años, de votar cada 4 años, sino una democracia participativa plena de los ciudadanos, y un país que lo encaminaríamos a que primero disfrutemos de la riqueza nacional los peruanos, y para ello hay que revisar los contratos para que la transferencia tecnológica sirva para transformar nuestra gran refinería de Talara, para transformar la gran refinería de La Pampilla, para tener a nivel del Estado una enorme capacidad de distribución y almacenamiento del gas del Perú, para tener el centro petroquímico en el norte del Perú, que sería entre Piura, y para tener un enorme intercambio comercial con el país vecino, tanto del Brasil como el Ecuador. Yo creo que un país moderno parte por modernizar su educación y modernizar su salud, y allí lo que hablo de las comunicaciones, de las telecomunicaciones, son parte fundamental y estratégica para modernizar la conciencia, para modernizar también la infraestructura en todos los ámbitos. ¿Qué sería un país incluido? Yo creo que el tema de la delincuencia, de que un joven abandone su hogar, salga del colegio, de la universidad, o deje su casa, su barrio para asaltar, no es solo culpa de la familia y de él, es porque no le hemos generado los espacios de trabajo, de realización, de la educación pública fortalecida, de la salud, y mucho más, de no fortalecer, de que las tierras que tenemos en miles, en toda la parte norte del Perú, de Olmos y de los grandes proyectos del Alto Piura, están sirviendo para hacer peones a nuestra gente y no hacerlos protagonistas de la empresa pequeña o mediana, o de la gran empresa nacional que pueda competir en cualquier mercado del mundo. Nos quieren pintar que solo los extranjeros pueden hacer empresa. Nosotros también partimos de una democratización de la economía, de una democratización de la empresa, de una democratización del conocimiento, y en ese sentido avanzar a conseguir la prosperidad y la vida digna y la vida mejor de todos los peruanos. Es el país democrático, participativo, patriótico e integrado e inclusivo. Profesor Gregorio Santos, presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, queremos agradecerle por la gentileza que ha tenido de recibirnos y estas declaraciones ante la televisión regional de Piura. Lo dejamos en libertad para sus últimas palabras de la entrevista.
En realidad te agradezco esta entrevista, no la había tenido con ningún periodista, es por primera vez que la tengo contigo, te saludo, te felicito y gracias por permitirnos llegar a miles de hogares, llegar a millones a través de las páginas de las redes sociales y que nos sigan permitiendo ustedes este gran debate que el Perú necesita. Y a los peruanos y a todo el Perú pedirles su participación para construir un movimiento político como es el MAS, que tenga programa, que tenga idea, que tenga proyecto nacional, que participemos del proyecto constitucional y que nos integremos todos por un gran Perú que todos hemos soñado y seguiremos soñando y por el cual trabajaremos.